I want to start by just introducing. Presentando o introduciendo, o mejor dijo, yo soy Susan Schwartz, tengo 2 hijos adultos y soy la copatrocinadora de este programa con mi colaboradora Laura Díaz. Y queremos nada más presentarnos y presentar a los otros participantes esta tarde antes de comenzar. Mi nombre es Laura Díaz y yo tengo 2 adolescentes de 14 y 16 años y soy la directora de el involucramiento de padres para PEN, para la red educacional de Pasadena. Soy Frances Melmes y yo enseño inglés en el 6º, 7º y 8º grado y también tengo una hija en el 8º grado en Washington. ¿Miss Tovar? Hola. Bueno, mi nombre es Xiomara Tovar y soy la persona encargada de instrucción en Blair Middle School. Soy una madre de familia, tengo un estudiante en el 6º grado y estamos pasando por los mismos problemas y asuntos que la mayoría de ustedes están experimentando. Y bienvenidos a todos. Gracias. Veamos. Voy a comenzar a compartir mi pantalla con ustedes. A ver si funciona. Ahí vamos. Ok, entonces, nosotros, como hemos dicho, somos padres y madres que hemos pasado por esta transición en años anteriores y nuestro trabajo esta tarde es trabajar o tener esta conversación de padre y madre a maestro o de maestro a padre y madre para aquellos padres de familia o estudiantes que no tienen mucha experiencia con la escuela secundaria. Y vamos a dejar la charla abierta para que ustedes puedan poner ahí sus comentarios o preguntas y luego las contestaremos al final. Y vamos a grabar esta sesión y luego vamos a compartir la sesión junto con otros recursos, junto con el programa que tomó lugar la semana pasada. Vamos a compartir estos materiales con las personas presentes, aunque la presentación de hoy va a ser un poquito más sobre lo que está actualmente sucediendo. Antes de seguir adelante, déjeme ver si puedo hacer que esto funcione. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a la escuela secundaria. Esto va a ser algo interesante y ustedes no siempre están a cargo. Y antes de comenzar con la presentación, queremos tomar unos minutos para dividirnos en grupitos y tener tiempo de saludarnos y luego y tratar de recordar, si pueden ustedes, algo de cuando ustedes fueron a la escuela secundaria. Piensen en algo. Bueno, digan, la idea es nada más decir hola y saludar y decir su nombre. Si recuerdan algún detalle de cuando estuvieron en la escuela elementaria, en la escuela secundaria, como algún estilo de corte de pelo, una banda musical, algún amigo, o su cosa más favorita o menos favorita, quizás su maestro o maestra preferida, etc. Y aquí estoy yo con mi bicicleta, que era la que yo la que usaba para ir a la escuela. Y ahora voy a dejar de compartir y vamos a pasar a nuestros grupitos para que podamos hacer exactamente lo mismo, presentarnos al grupo, hablar sobre dónde fuimos a la escuela secundaria y qué son las cosas que recordamos de esa experiencia. Ok, dividámonos y luego regresamos. Solo vamos a hacer esto rapidito y luego regresaremos a la sesión.
Entonces, Jeff nos recuerda que tenemos que seleccionar el idioma haciendo clic en la parte de abajo de nuestras pantallas donde dice interpretación. Necesitamos seleccionar otra vez inglés o español. Podemos tomar un momentito para presentarnos, por favor. Hola a todos. Soy una madre en el distrito con 2 hijos que ya se graduaron y tengo uno en el 8º grado y otro en el 9º grado. Tengo mucha experiencia en este distrito escolar. Tienes la secundaria ya aprendida de memoria, sí. Voy a regresar a compartir, otra vez a compartir mi pantalla. Voy a hablar sobre la agenda. Vamos a hablar esta tarde, vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que hace la escuela secundaria diferente. ¿Cuál es la diferencia entre los estudiantes que comienzan la escuela secundaria? ¿Cuáles son las diferencias físicas? Las diferencias en conocimiento y las diferencias emocionales. Y luego vamos a hablar directamente sobre lo que nuestros niños necesitan, qué recursos y herramientas como padres y maestros podemos proporcionarles para su bienestar, para ayudarles a organizarse con su tiempo y para que aprendan a defenderse y a expresar sus necesidades. Vamos a escuchar algunas perspectivas sobre esto por parte de nuestros padres y maestros y luego al final vamos a compartir unas herramientas y recursos que están disponibles para ustedes. Y luego al final vamos a tener una porción de preguntas y respuestas. Les pido que pongan por favor sus preguntas o comentarios en la charla para que podamos discutirlos y contestarlas al final. Esa es la agenda, entonces vamos a comenzar hablando un poquito sobre qué hay de nuevo, qué es nuevo con la escuela secundaria. Lo obvio es que es algo muy serio, pues dejar a tu hijo en kindergarten por primera vez, al igual que es dejar a tu hijo en la escuela o hija en la escuela secundaria por primera vez. Es un lugar más grande, hay más gente, más estudiantes, hay nuevos estudiantes. Entonces significa que sus estudiantes van a estar creando muchos nuevos amiguitos. Y ya que hemos estado en cuarentena por tanto tiempo, pues esto es puede ser un poco temeroso para niños, más de lo normal, digamos, y también van a tener que navegar más cosas en un nuevo plantel. Van a haber más periodos de clases, van a haber diferentes maestros, van a tener maestros que solo enseñan una materia, que es distinto a lo que ellos están acostumbrados. Van a recibir calificaciones, van a tener exámenes y cuestionarios, que también va a ser algo nuevo para muchos de ellos. Y luego hay educación física todos los días y es parte de la calificación y de su trabajo. Entonces eso es algo nuevo para ellos. Y lo más grande para todo es que van a estar más independientes, pero con eso viene también más responsabilidad. Yo recuerdo que mi hija más joven estaba muy emocionada cuando comenzó la escuela secundaria porque cuando sonaba la campana, ella podía salir del aula e irse a su siguiente clase y para ella eso era algo emocionante, poder hacerlo sola. Pero también implicaba más responsabilidad. Tienen que manejar su tiempo mejor, sus horarios, sus materias y se les espera que trabajen más independientemente. Así es que es una gran diferencia, pero es algo que
muchos de nuestros estudiantes están anticipando con emoción, aunque con un poco de temor, pero debemos estar conscientes de todo eso. Entonces, mi hija tiene 21 años ahora y todavía ella me cuenta que qué tan importantes eran ciertas cosas que para mí no parecían serlo, pero entonces eso es algo que tenemos siempre que tener en mente, las cosas que tal vez no vemos. Entonces voy a dejarlos con Laura para que hable un poquito sobre cuál es la diferencia dentro de las mentes o cerebros de nuestros estudiantes cuando comienzan la escuela secundaria. Ok, bueno, puede que haya notado que sus estudiantes están cambiando exteriormente, ¿verdad? Esa no va a ser una de esas pláticas donde vamos a hablar en detalle sobre todo eso, pero están creciendo un poco más, quizás están oliendo un poquito mal, y si todavía no lo van a hacer, a mí me avisaron de eso y yo no lo creí, pero es cierto. Y depende del niño o de la niña, ¿no? Algunos siguen actuando como pequeñitos y algunos empiezan a cambiar y a volverse en adolescentes inmediatamente. Entonces vamos a ver cambios exteriores físicos. Y lo más importante aquí es el cambio en sus mentes o en sus cerebros. Hemos hablado sobre cómo la escuela secundaria es un lugar más complejo, con más libertad, pero que también demanda más de nuestros estudiantes. Y entonces tenemos que saber qué es lo que está pasando dentro de sus cerebros. Sus cerebros también se están convirtiendo en algo más complejo y se están poniendo más al día, ¿no? Como una computadora, digamos. Los cerebros de estos adolescentes están creciendo y a medida que crece, eh, ellos tienden a perder las neuronas que ya no necesitan. Es un proceso bastante interesante fisiológicamente. Dicen que por eso dicen que es más fácil aprender idiomas cuando estás joven. Si, y a veces si tú no has sido expuesto a aprender otro idioma, tu cerebro decide que no lo necesitas. Y el cerebro de los adolescentes está haciendo esto, o de nuestros estudiantes, mejor dicho, en la secundaria haciendo esto en la parte de enfrente del cerebro. Ahí es donde eso toma lugar. Y ustedes van a ver que sus hijos, van a ver que sus estudiantes van a parecer más inteligentes, que van a poder manejar cosas o conceptos más abstractos. Y a veces no es necesario, no es recomendable que los niños tomen álgebra a este punto porque eso requiere ciertas cosas que el cerebro va a adquirir un poquito después. Y también esto puede significar que sus hijos sientan como que tienen como fallas de cerebro, como que algo les falta. A veces los niños son bien responsables cuando están chiquititos, pero cuando llegan a esa edad de 11 en adelante, a veces ya no pueden hacer las cosas que solían hacer, como cepillarse los dientes, lavarse la cara, asegurarse de que se cambian la ropa. Quizás sus hijos, sus hermanitos o hermanitas más pequeños pueden hacerlo, pero ellos simplemente ya no lo pueden hacer. Ellos se interesan en otras cosas y entonces se olvidan de ese tipo de cosas. Por cierto, estas son generalidades, pero son cosas nada más que podemos tener en mente a medida que seguimos adelante. Lo que está sucediendo es que las emociones a veces interfieren con la habilidad de nuestros estudiantes de hacer lo que necesitan hacer. Y para ellos todo es dramático. Y en general, una cosa que también está tomando lugar, pero no tan rápido, es que la parte de enfrente del cerebro encargada de las funciones ejecutivas se está desarrollando. El cerebro se desarrolla de atrás para adelante. Los bebés, por ejemplo, saben cómo respirar, cómo tragar. Eso comienza desde la parte de atrás del cerebro hasta adelante, ver hacia adelante. Entonces, la última parte del cerebro que se forma es la parte de enfrente, porque todavía se está desarrollando aún cuando estamos en nuestros 20 y a veces hasta nuestra adolescencia, cuando estamos en nuestros 20. Y por eso es que algunas veces los padres
se quejan de que sus hijos han ido ya a la universidad y todavía no están haciendo las mejores decisiones. Y si ustedes recuerdan, probablemente ustedes tampoco hicieron las mejores decisiones posibles porque su cerebro no estaba completamente desarrollado emocionalmente. Y eso es en general lo que podemos decir que está sucediendo. La otra cosa que de la que quiero hablar es que la amígdala está a cargo de emociones y esa es una parte del cerebro que está acá en cargo de cuestiones como la adicción. Entonces, los adolescentes tienen más tendencias a la adicción que, digamos, los adultos jóvenes. Por eso es que a veces vemos que los muchachos en esta edad no pueden dejar el teléfono o los juegos de video, no pueden dejarlo. Y se enojan mucho cuando tú tratas de quitarle los dispositivos o la computadora o los juegos. Y y a veces a esta edad es cuando a veces los jóvenes empiezan a experimentar con drogas y cosas de ese tipo y no pueden hacer las decisiones correctas o las mejores decisiones en el momento. ¿Qué es lo que está sucediendo emocionalmente entonces? Lo que sucede es que los niños a esa edad quieren más independencia y como ustedes saben, uh, eso es algo difícil a veces para los padres, porque nosotros sabemos que no están necesariamente listos para más independencia y a veces no sabemos dónde está esa línea. Quizás la última vez que les dimos permiso para ir a visitar o quedarse a dormir en la casa de un amigo, todo les fue bien, pero nosotros no sabemos qué podemos esperar a esa edad. A veces los niños pueden sentirse más independientes, pero aún cuando tenemos niños que son responsables, a veces es difícil darles toda la independencia que ellos quisieran tener. Es algo difícil de figurar cuál es la cantidad correcta de independencia. Criar a un niño de esta edad es como tener a un niño de 2 o 3 años. Si ustedes recuerdan, ellos decían no, no, no mucho y siempre querían lo que querían. Ahora simplemente son como niños de 2 o 3 años, pero más grandecitos, con muchas emociones, muchas preguntas sobre su propia privacidad y su independencia. Quieren adquirir más de las dos cosas. Y tenemos que recordar, todos tuvimos esa edad y sabemos lo que sentimos cuando empezamos la escuela secundaria. Y entonces les pido que recuerden cómo eran ustedes emocionalmente cuando comenzaron la secundaria y cómo se relacionaban con sus padres y madres. Yo tengo recuerdos y algunos los tengo escritos en mi diario, pero me da vergüenza leerlos. Y recuerdo que me sentía como que si algo pasaba, nunca se iba a mejorar. Recuerdo que pensaba, yo recordaba decirle a mi mamá que me estaba arruinando la vida. Sentía como que todo el mundo iba a notar el granito que traía en la cara. Y en términos sociales, siempre estaba obsesionada. ¿Por qué mi amiga no me saludó hoy en la mañana? ¿Por qué él no me invitó a esta fiesta? Déjenme sola, tengo hambre, yo lo puedo hacer, mamá. ¿Por qué no me tienes confianza? Pero luego, pues cuando estaba en problema, quería que mi mamá me ayudara, por supuesto. Pero si ustedes no están en esa situación todavía, esas situaciones puede que estén en el futuro para ustedes. Y algunas son mejores que otras. Estas son las cosas que hacen que nuestros estudiantes o hijos o hijas sientan emociones más complejas, pero a veces esas emociones pueden ser también contradictorias y pueden intervenir en el proceso de aprendizaje, porque todavía están en etapa de desarrollo. La otra cosa que quiero mencionar es que a medida que nuestros hijos pasan de la escuela elementaria a la secundaria, están procesando mucha más información. Yo recuerdo cuando comencé un trabajo y después de 2 semanas estaba agotada.
estaba agotada porque había mucha información y mucha gente nueva que conocer y todos los días llegaba a mi casa a dormir. Era mucha información que estaba procesando emocionalmente, mentalmente, tratando de de dar una buena impresión. Y eso es lo que se siente ir a una nueva escuela, porque los niños a esa edad ya son una bola de emociones e inseguridades, pero ahora están procesando todas estas nuevas emociones. Y digo todo esto no para asustarlos, si es que no han tenido esa experiencia, pero para que esperen que esto es normal y sucede. Y que pero gracias, pero, pero si sus hijos aprenden esto y ustedes aprenden de esto, creo que saldrán mucho mejor después de esta situación. Entonces, en términos de cómo podemos ayudar a nuestros hijos, hay algunas áreas para poder ayudarles con su bienestar personal, su bienestar emocional y también ayudarles para poder adquirir habilidades de organización. Aquí este es el momento donde nos gustaría escuchar de los presentes, de nuestros invitados, algunas experiencias como padres o profesionales. Um, Queremos escuchar cuáles son sus opiniones sobre cómo ayudar a nuestros estudiantes para esta nueva etapa, que ustedes recuerdan, ya sea con sus propios hijos e hijas, o qué cosas ustedes creen que es importante. Yo solo quería decir que queremos enfocarnos primero en los asuntos personales y luego en la gestión de habilidades um, de organización. Así que si tienen alguna historia que puedan compartir, que describa ese tipo de experiencia. Quizá quieran contribuir con algún ejemplo apropiado a esta pregunta. Por ejemplo, los niños tienen que vestirse para la educación física, ¿no? Uh, la mayoría de escuelas, quizás excepto por una, les pide que se pongan, que lleven uniforme. Sé que con uno de mis hijos en la escuela, solo le permitían que vistieran su uniforme escolar y no habíamos comprado suficiente. Y entonces yo tuve que ayudarle a mi hijo con su higiene personal, pedirle que se bañara por lo menos una vez a la semana, pedirle que se pusiera desodorante, porque mi mamá era maestra y me contaba historias de qué mal olía su aula. Y esas son cosas que ustedes quizás se van a encontrar haciendo por sus hijos. O también la otra cosa que van a tener que hacer es asegurarse de que están durmiendo bien, de que comen bien, que no comen solo chatarra, comida chatarra. Xiomara, ¿estás tú en esa situación? ¿Has escuchado de esto en tu escuela? Bueno, especialmente ahora que estamos enseñando remotamente, no hemos visto mucho de esto, pero creo que cuando yo pienso en bienestar personal y otras cosas que has mencionado, yo creo que mantener la estructura que tuvieron antes de comenzar la secundaria, mantener la misma estructura o el mismo horario es beneficioso. Es bueno asegurarse que tengan tiempo para bañarse, ducharse en la mañana, tomar un baño o una ducha, dependiendo de lo que hagan. Asegurarnos de que duermen las horas necesarias, porque yo sé que hay muchos niños en la secundaria que se empiezan a dormir en clase.
por eso es que algunos horarios van a comenzar un poco más tarde aquí en California. Y he visto que muchos de nuestros estudiantes en la escuela secundaria no desayunan. Entonces es importante asegurarnos de que están haciendo eso y necesitamos estar en comunicación con ellos en lo que se refiere a saber a qué hora tienen que estar en la escuela, a qué hora necesitan que los recojamos de la escuela. Todo esto contribuye a su bienestar personal. Nia, tú has tenido esta experiencia. ¿Qué cosas recuerdas o qué cosas estás haciendo tú ahora por tus hijos en estas áreas de las que estamos hablando? Bueno, no sabemos todavía lo que va a suceder, pero puedo contarte lo que yo estoy haciendo. Recordando el ejemplo que diste de los niños de 2 o 3 años, es bueno hacerles sentir que tienen opciones, hacerlos sentir como que ellos están haciendo las opciones. La cuestión del sueño es difícil, máxime ahorita que estamos en línea, porque están haciendo la tarea de una manera distinta y lo que hemos hecho es que les estamos dando un poco más de opciones cuando regresan de la escuela. Les preguntamos cómo están, si están cansados, hablamos sobre las tareas que tienen que hacer y les ofrecemos, por ejemplo, ¿quieres tomar una siestecita antes de sentarte a hacer la tarea? Ahora, con la cuestión de la higiene personal, a veces depende. Yo tengo 2 niños y 2 niñas. Con mis niños es cosa de decirles, hueles horrible, por favor, por todos nosotros, báñate. Con las niñas, eh, eh, tenemos que tratar eso un poco más, un poquito diferente. A veces le decimos, hey, mira, te compré este jaboncito que huele muy bien, ¿quieres usarlo para cuando te bañes la próxima vez? Creo que hemos tratado de tener sistemas de negociación con ellos que funcionan cuando estaban un poco más pequeños. Nos aseguramos de que tengan un teléfono para exactamente como lo hacían cuando estaban físicamente en la escuela, cuando tenían clases presenciales. El problema es que de esa manera tienen una manera de comunicarse con muchas personas, pero es una forma de darles un poquito de sentido de independencia. Aunque la verdad es que todos mis hijos se quejan de las reglas, pero las reglas hacen que nuestros hijos e hijas estén seguros. Entonces, crear esas reglas, aunque se rebelen, uh, es importante. Mi hija mayor tiene 21 años, va a cumplir 22 en junio, mi hijo, mejor dicho, y todavía se queja. Gracias, Nia. Señorita Mignes, ¿tiene algo que agregar? Y me iba a enfocar en lo de la comida y lo del sueño. A veces los niños a esa edad tienen hambre, pero no quieren necesariamente comer el desayuno. Entonces yo siempre les mantenía golosinas en la clase porque a veces los niños necesitan comer un poquito de algo, una barrita de granola o algo por el estilo. Pero para mi hija siempre es una negociación. Por lo menos por 3 meses durante la secundaria, al principio, yo no me di cuenta que ella no estaba yendo a la cafetería para almorzar. Entonces regresaba súper hambrienta a la casa y me di cuenta que tenía que asegurarme que hubiera comido algo, porque aunque tienen 12 años, a veces se les olvida comer, se les olvida hacer este tipo de cosas. Entonces, tenemos que asegurarnos antes de irlos a dejar a la escuela, preguntarles, ¿tienes alguna golosina contigo, algo que comer? Para que puedan puedan pasar, estar en clase durante ese periodo. Y como mía, yo también um, uh, les pido a ellos que
me den su teléfono porque no quiero que estén en el teléfono, porque es una tentación. Quería repasar. ¿Querías que pasara a la siguiente diapositiva? No, solo quería repasar las horas de sueño de nuevo, porque los niños no duermen lo suficiente por varias razones. Entonces, quiero decirles eso para que ustedes lo comparten, que la Escuela de Medicina para el Sueño dice que los niños de esta edad, niños de 6 a 12 años deberían dormir de 9 a 12 horas y adolescentes de 13 a 18 deben dormir de 8 a 10 horas. Entonces, tengan en mente cuántos sus hijos están durmiendo, cuántas horas. Y ellos dicen que de 6 de cada 10 adolescentes no duermen lo suficiente. Entonces, dormir las horas necesarias es bien importante. Yo sé que cuando ellos duermen, el cerebro está haciendo como limpieza. Uh, Consume la glucosa, hace lo que tiene que hacer y luego hay desperdicio en el cerebro que se desecha a través del fluido, de fluidos corporales. Entonces, cuando los niños no duermen bien y despiertan todos soñolientos, ¿quién tiene la culpa, no? Lo que necesitan a veces es dormir más. Y cuando los niños duermen, también están integrando conceptos mentalmente. Así es que si no duermen lo suficiente, es dañino. Y a veces puede causar que no tengan hambre en la mañana o puede que quieran comer algo que tiene calorías vacías, es decir, algo que no es nutritivo. Entonces, como dijimos, no dormir lo suficiente es bien dañino. Creo que eso es todo para esa diapositiva. Como dijimos anteriormente, los niños se vuelven más inteligentes a esta edad, pero aún nos necesitan para ayudarles a organizarse y a planear cosas. Tenemos que recordarles que carguen sus computadoras, que les saquen punta a los lápices, que hagan su tarea. Necesitan que hagamos muchas de esas cosas, que les recordemos muchas de esas cosas. Así que de nuevo, lo que se requiere de ustedes como padres a esta edad es que ustedes sepan que ellos todavía los necesitan hasta que ellos sean capaces de hacer estas cosas por sí mismos. Una de las cosas que yo he probado es, yo he hecho gráficas. Ahora tenemos Canvas, entonces no tenemos que hacer muchas gráficas manualmente, pero lo que normalmente esas gráficas incluían eran premios por terminar la tarea cuando uno de mis hijos estaba atrasado. um, yo automáticamente había como una campanita que le recordaba que tenía que terminar su tarea. Entonces, todas estas cosas son formas de ayudarles. La otra cosa que quiero mencionar, perdón, quiero darle una oportunidad a Miss Milnes que nos diga qué otras cosas ella está practicando dentro del aula para ayudar a los muchachos y las muchachas. Estaba tratando de compartir que mi hija, para poder uh, mejor dicho, cuando ella estaba en casa, ella estaba yendo a clase las 4 días a la semana y su horario estaba apuntado en esta pizarra y era algo que ella había hecho para que pudiera mantenerse al tanto de su horario y seguir su horario. Y yo le di los plumones y la pizarra y la dejé que lo hiciera para que ella pudiera crear el horario como ella lo quisiera hacer. Si es que tiene sentido eso. Creo que es algo donde que puedan poder mantener
poder verificar lo que ellos están haciendo es importante, pero también es importante darles independencia. Hay que darles independencia, pero asegurarnos de que estamos al tanto de las cosas que están haciendo, que asegurarnos de que estén haciendo lo que necesitan hacer, cumpliendo con las tareas. Pero porque, por ejemplo, en el sexto grado, como Susan dijo, ellos empiezan a tener diferentes maestros, entonces necesitan mantener un control, tienen que saber cómo administrar ese cambio de maestros y las diferentes materias para que puedan salir bien en sus clases. Vamos a mostrarle esto a todos en Canvas, en el portal de Canvas, para cómo se vea. Otra cosa que yo traté de hacer es que ponía carteles en la pared de sus cuartos para poder mantener un control de las clases. O sea, todo iba en el cartel, todo iba en el horario. Y hemos vuelto a hacer cosas que no habíamos hecho en mucho tiempo, pero estamos haciendo ahora listas para asegurarnos de que tienen su bolsón de escuela, sus libros, sus máscaras, para que así, si están atrasados, sepan dónde encontrar sus zapatos y todo eso. Otras cosas que tenemos que recordar ahora en día es que recuerden cargar sus computadoras para asegurarnos de que estamos creando para ellos un espacio y una estructura como una estructura extra que les apoye a ellos hasta que ellos puedan por sí solos hacer todas estas cosas. Xiomara, ¿querías decir algo? Al principio, en el sexto grado, era difícil para mi hijo esa transición al sexto grado, con diferentes clases, bueno, 7 en realidad, porque él tenía una clase adicional y mantenerse al tanto de quién le estaba dando tareas, cuándo tenía que entregarlo, a qué hora tenía que entrar a la computadora. Aunque estaba todo en Canvas, él tenía que visualmente verlo. Así que lo que hicimos fue que compramos un calendario para que él pudiera mantener y tener una ayuda visual de su horario. Por ejemplo, en el periodo 1, qué es lo que se hace, qué es lo que tiene que traer. Y luego él subrayaba las cosas donde necesitaba más asistencia. O sea que esta ayuda visual fue muy importante y lo que hacemos es que copiamos la información de Canvas y la apuntamos en este calendario. Y lo tomamos, lo escribimos, anotamos qué cosas tiene que entregar esta semana y luego cuando ya ha terminado, viene y me dice, sí, mamá, mira, ya terminé esto, ya terminé esto. Entonces, esto para nosotros fue de mucha ayuda. No era como un milagro que resolvió todo. Nos sirvió por algunos meses y luego hubieron algunos meses donde él no escribió nada, pero le estaba yendo bien, así es que confié en que estaba bien, pero luego vi que las cosas no iban muy bien, así es que regresamos a la ayuda visual con el calendario, apuntando cosas. También imprimimos el horario de sus clases, lo pusimos en plástico, lo ven así pegado porque lo que hacemos es lo colgamos en la pared de su cuarto. Aquí tengo el horario de Bell para él y algunos de los diseños que él crea. Entonces eso está pegado en la pared de su dormitorio. Y como queríamos que no tuviera tanto tiempo con el teléfono o con la computadora, preparamos una alarma que nos indicara cuando él ya no podía tener acceso a su teléfono o otro tipo de dispositivos. Eso nos ha ayudado mucho. Por lo menos a mí, mi hijo que está en el sexto grado.
Es bueno usar alarmas porque sí, funcionan. Solo quería darle una oportunidad a alguien más de contribuir. Sí, solo quiero decir que estoy de acuerdo con lo que se ha compartido. Me gusta la idea de tratar cosas distintas, porque se trata de la personalidad de cada estudiante, porque yo espero que las clases, las escuelas permanezcan abiertas y espero que tengan la oportunidad de visitar los planteles, porque creo que las visitas a los planteles le ayudaron mucho a mis hijas a sentirse mejor sobre lo que iba a ser la escuela. Cuando iban del quinto al sexto grado, ellas venían de una escuela charter y entonces esa transición fue dramática para ellas porque tenían muchas ideas en su cabeza sobre cómo iban a hacer las cosas, pero fue una cosa muy buena para ellas poder visitar el plantel antes de comenzar la escuela. Y cuando tú hablaste sobre planear, algunas personas piensan que es muy complicado. Algunos estudiantes piensan que es muy complicado y se empiezan a asustar y a llenar de ansiedad. Lo que nosotros comenzamos a hacer es que empezamos a escribir en la mañana o en la tarde, dependiendo de la personalidad del niño, qué cosas esperaban que iban a suceder al siguiente día. Y luego los numerábamos y a medida que las cosas iban tomando lugar, las íbamos cruzando. A veces las cosas más importantes estaban al principio de la lista y era una manera de deshacerse de esa ansiedad. Yo he estado usando ese sistema porque yo a veces tengo muchas responsabilidades y tengo que crear una lista para saber qué cosa es más importante. Eso es algo que solía hacer junto con ellas y, y creo que es más difícil para mi hija mayor. Uh, Parece que mientras cuando crecen, cuando están un poquito más mayores, eso se vuelve un poquito más difícil hacer todos los días. Pero creo que es un proceso importante porque cuando comienzan en la escuela puede haber mucho estrés involucrado. Entonces, si podemos ayudarles a minimizar ese estrés haciendo este tipo de cosas, es importante que lo hagamos como padres y madres. Mucho de lo que tú estás contando me recuerda a mi experiencia con mis hijos, mis propios hijos. Hubieron unas preguntas que recibimos antes de comenzar el programa sobre hasta qué punto ayudan los maestros a los estudiantes a planear o a utilizar un horario o herramientas para administrar su tiempo. Y la verdad es que eso depende de la escuela y de los maestros o de la maestra. Yo sé que en Washington hay un programa donde los niños reciben esa ayuda, pero hay alguien que quiera quizás compartir más sobre su experiencia con esto, pero creo que esto varía de escuela a escuela. Pero tratan los maestros, ¿sabes?, de compartir o de enseñar ese tipo de habilidades en sus clases. Yo diría que sí depende del maestro, pero es en beneficio de todos, eh, que ellos hagan lo mejor que puedan. Cuando mis hijos estaban en Elliot, ellos trataron de hacer eso sobre cómo planear proyectos y aun si el maestro o la maestra no ofrece eso inmediatamente, creo que si ustedes se comunican directamente con el maestro o la maestra explicando que sus hijos están teniendo dificultades con organización, es importante que lo comuniquen porque los dos, ambos maestros y padres, tienen mucho que sacar de esto.
Cuando mis hijos comenzaron la escuela secundaria, una de las cosas difíciles para ellos fue que cuando los maestros escribían tareas en la pizarra, mis hijos podían escribirlo, pero su letra era muy mala. Y al final no sabían qué era lo que tenían que entregar cuándo. Por eso es que les dejé tener un teléfono para que pudieran tomarle una foto a las tareas. Y luego hicimos los horarios en papel y todo eso. Pero para mis hijos que están utilizando Canvas, ellos tienen todas sus tareas ahí en Canvas. Entonces el maestro o la maestra dice, ok, este trabajo lo vamos a hacer en clase. Entonces, en este momento, el reto más grande para mis hijos es cómo manejar su horario dentro de la clase. Entonces, yo siempre me quedo hasta el final para asegurarme de que mi hijo termina su tarea cada día. Pero ustedes pueden darle un vistazo a Canvas para poder ver las tareas asignadas, las calificaciones, si por alguna razón no fueron a clase, que a veces suele ser un problema porque a uno de mis hijos le gustaba quedarse con los otros estudiantes durante matemática porque era difícil para él. Ahora yo sé estas cosas, entonces siento que las cosas han mejorado para los padres porque ustedes pueden saber mucho más. Y la otra cosa es que nosotros no queremos estar terriblemente involucrados de una manera donde nuestros hijos se sienten estresados, porque queremos darles independencia. Cuando yo estaba joven hacíamos todo tipo de cosas que nuestros padres no sabían. Entonces, ahora yo a veces siento como que no les estamos dando esa experiencia a nuestros hijos, pero yo trato, por eso es que trato de no uh, ser excesivamente o estar excesivamente encima de ellos. Um, Siempre toco en la puerta de su dormitorio antes de entrar. Si están en cama con la computadora, supongo que están haciendo tarea. Entonces les pregunto, ¿estás ocupada o estás haciendo trabajo? Entonces, todo esto hace que se sientan un poco respetados, que sientan que tienen independencia y que se sientan empoderados. Porque a esa edad, como dijimos, no siempre van a tomar la decisión correcta. Así que eso ha sido un reto personal para mí, que yo sé demasiado sobre la vida de mis hijos y mi reto es cómo llegarles a ellos, cómo llegar a ellos en una manera más profunda. Voy a compartir mi pantalla de nuevo y si alguien más quiere compartir algo más, pueden hacerlo, pero quiero asegurarnos de que tenemos suficiente tiempo para preguntas y respuestas al final. Sí, aquí vamos a compartir un poquito más de información con ustedes. Entonces, lo primero es permanezcan calmados. Hay que mantener la calma. Yo he tomado clases que me explicaron lo que yo podía hacer para ayudarle a mis hijos, para ser una mejor madre, etcétera. Pero no siempre sé cómo hacer esas cosas. Entonces, lo que quiero hacer es hacer un resumen de lo que ya hemos dicho, pero organizarlo como principios para que nos guíen. Lo primero es permanecer calmados. Ahora, esto es difícil, pero si nuestros hijos e hijas se sienten estresados, estamos entrenados como padres y madres para tener empatía y reflejar sus emociones. Y tenemos algo en nuestro cerebro que se llaman neuronas reflexivas o de reflejo. Y esas neuronas nos dan la habilidad de conectar con nuestros hijos emocionalmente. El problema con eso es que cuando ellos están estresados, nosotros también podemos sentirnos estresados y no podemos tener una conversación lógica. Entonces, este es un poquito de agua con brillo adentro. Esto representa a nuestro hijo o hija cuando las cosas no les han ido bien en la escuela.
y, y vemos, como vemos, están todos, digamos, como alborotados. Y nosotros nos sentimos alborotados también. Entonces, en ese momento no es un momento para tratar de ser sus amigos. Nuestro trabajo en ese momento es permanecer calmados, respirar profundamente. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero el compromiso que normalmente tenemos que hacer es con nosotros mismos. Si ustedes han oído ese dicho de que hay que primero darse oxígeno a uno mismo primero antes que tratar de dárselo a otro. La verdad es que mientras mejor estamos nosotros mentalmente, mejor van a estar nuestros propios hijos también mentalmente. Algunas veces, si necesitamos dormir un poco más o comer mejor o hacer un poco de ejercicio, hacer un poquito de yoga, meditar, lo que sea que haga que les haga sentir mejor, necesitan hacerlo. Mientras más lo hacen, pueden ustedes mejor ayudar a sus hijos en una mejor manera para regular sus propias emociones. Es igual como cuando ellos estaban chiquititos. Los niños tratan de regular sus emociones. ah, ¿Recuerdan cuando, digamos, si estaban chiquitos y se caían y nosotros íbamos y decíamos, "Ah"? Entonces ellos repetían lo mismo. Y entonces ellos aprenden cómo reaccionar emocionalmente. Y por eso es que tengo esta ranita en mi computadora que me recuerda que permanezca calmada, porque mis hijos me recuerdan que no tengo que reaccionar demasiado cuando me cuentan o comparten algo conmigo. La otra cosa son las expectativas. Establezcan expectativas y comuníquense con sus hijos cuando ya estén calmados. A veces tenemos expectativas de nuestros hijos, que a veces dependen de nuestros propios valores, de nuestra propia historia. Y a veces sentimos que si ellos no cumplen con eso, que nos están decepcionando. Y eso no es productivo. Por eso es que tenemos que manejar la conversación con un poco de anticipación. Por ejemplo, puede que ustedes tengan una expectativa que sus hijos van a estar en clase todos los días y que van a ir a todas sus clases, o que van a obedecer las reglas de la clase, que van a llevar su almuerzo. Cada padre o madre tiene diferentes expectativas. En mi hogar, yo he desarrollado la expectativa de que mis hijos se van a despertar solitos, que yo no tengo que despertarlos en la mañana. Y también creé una regla para mi propio beneficio de que ellos tienen que preparar su almuerzo con cosas que están en el refrigerador o pueden comprar su almuerzo en la escuela. Entonces les doy el dinero, pongo el dinero en su cuenta y dejo que ellos hagan esa decisión. Algunos de ustedes quizás preparen los almuerzos, pero nosotros siempre tenemos cosas saludables en casa que pueden llevar para su almuerzo. Entonces, todos tenemos nuestras expectativas y tenemos que comunicárselas a nuestros estudiantes. Y siempre dejar un poquito de espacio para negociar. Por ejemplo, yo siempre espero que mis hijos saquen A's, buenas calificaciones, pero si no las sacan, que hablen conmigo al respecto. Necesita alguien que les ayude a estudiar. Hay algo que podamos proveer para que saquen esa buena calificación. Con mi hijo en la escuela secundaria, estuvimos de acuerdo que él no iba a sacar buenas A's necesariamente, pero que iba a sacar B's. Pero yo estuve de acuerdo con eso. Pero con mi otro hijo, cuando él dijo que quería ir a una buena universidad, tuvimos que entrarle duro con lo de las calificaciones. A veces esto va a variar dependiendo de sus hijos y dependiendo de las circunstancias. Regla número 3. Usen ayudas como andamiaje cuando sea necesario. Andamiaje en el desarrollo infantil significa o es la idea de que ustedes van a proveer ayuda externa a sus hijos con las cosas que necesiten hacer hasta que lleguen al punto o a la edad donde puedan hacerlo por sí mismos. Entonces, he aquí en un modelo lo que eso significa. Por ejemplo, cuando sus niños estaban chiquititos, ustedes
tenían la expectativa de que se iban a lavar las manos antes de comer, ¿verdad? Pero no podían alcanzar el agua o no tenían la coordinación para hacer estas cosas. Entonces, quizá ustedes podían una escalerita para, y ustedes quizás le ponían el jabón en las manitas, y quizás les agarraban las manos y se las frotaban para que se las lavaran bien. Y de poquito a poquito, a medida que van aprendiendo todas estas cosas, ustedes empiezan a dejarlos solitos, que las hagan solitos. Entonces, eso es lo que significa la idea del andamiaje, de ayudarles en esa manera con las diferentes tareas. Con niños de esta edad, quizá no tengamos que hacer esas cosas físicamente necesariamente, pero tenemos que ayudarlos de otras formas porque, como dijimos, el cerebro, la parte frente del cerebro de ellos todavía no se ha desarrollado completamente. Y por eso es que a veces tenemos que recordarles de las cosas que tienen que hacer en el sexto grado. Por ejemplo, tenemos que decirles, ok, aquí está lo que necesitas para hacer tus tareas. O recuerda que necesitas cargar tu computadora, ¿verdad? La idea es hacer cosas para nuestros estudiantes que no puedan hacer todavía. Si ellos no están haciendo algo que sí pueden hacer, eso no es bueno, porque entonces les estamos quitando la oportunidad de ser más independientes, de sentirse orgullosos de sus logros. Pero eso es una cosa difícil, el poder decidir qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, y dejarlos que hagan las cosas por sí mismos cuando pueden hacerlas. Creo que un ejemplo que la señorita Tovar dio, lo del el horario, el calendario, es un buen ejemplo de que él estaba haciéndolo por sí solito por algún tiempo, pero luego cuando se mejoró ya no lo hizo, pero luego cuando las calificaciones empezaron a bajar, entonces regresaron, ella le ayudó a regresar a utilizar el calendario para poder regresar a poder ayudarle a regresar a buenas calificaciones. Y a veces, solo porque un niño puede hacer algo, no significa que pueda hacerlo en este momento. Por ejemplo, si están estresados, a veces estrés con su habilidad de completar cosas que normalmente pueden hacer. Y es ahí donde podemos entrar y ayudar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto antes de continuar con el siguiente punto? Vamos a regresar a esto. El último punto, el último número es el establecer consecuencias apropiadas, idealmente naturales. Digamos que hemos hecho todo lo que hemos dicho. Hemos estado calmados, les hemos recordado, les hemos ofrecido la ayuda de andamiaje. Lo que no queremos es que ciertas cosas se vuelvan hábitos. Por ejemplo, estar despiertos hasta las 2 de la mañana jugando juegos de video. Ahora tienen que enfrentar las consecuencias. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar lo que hicieron. Se quedaron despiertos hasta las 2 de la mañana, lo que significa que quebrantaron la regla de no hacer eso, quebrantaron la regla de no usar el teléfono después de cierta hora y quebrantaron la regla de que tienen que levantarse por sí mismos, porque ahora tú tienes que irlos a despertar. Y quizás sí fueron a la escuela y tuvieron un examen ese día y no salieron bien. Y entonces eso significa que quizás no van a sacar las A's o B's que se supone que tenían que sacar. Entonces lo que aprendemos es que todo eso tiene consecuencias. Entonces ahí es cuando hablamos de consecuencias naturales. Pero la idea es no hablar cuando estamos en un estado emocional malo, ¿no? Tenemos que esperar cuando estamos ya calmados para hablar de lo que sucedió.
para preguntarles qué es lo que pasó. Y con suerte, pues nos van a decir exactamente lo que sucedió. Pero de todas formas, ustedes les van a ayudar eventualmente a determinar que sí quebrantaron las reglas y que no es que sean malas personas, ustedes no son tampoco malas personas. Lo que hicieron fueron malas decisiones. Y, y en ese momento podemos hablar de que el problema es el acceso al teléfono. Entonces, las consecuencias naturales pueden ser que tú puedes, ellos pueden quedarse con el teléfono hasta que se apaguen las luces o podemos quitarles el teléfono por una semana. Pero la idea es incluirlos en la decisión. Yo les preguntaba a mis hijos cuál ellos pensaban que era el mejor castigo o la mejor consecuencia. Y a veces ellos pensaban en cosas terribles, mucho más terribles de las que yo tenía en mente. Ah, Gritar no está conectado no hubiera estado conectado a la acción que creó esas consecuencias. Pero quitarles el teléfono, eso está conectado con las consecuencias. Entonces, eso es lo que quiero decir cuando hablo de consecuencias, de tener consecuencias, que no es un castigo, es ayudarles a entender lo que sucedió, qué acciones tomaron que les llevaron a terminar con esas consecuencias. Y que esas son las consecuencias naturales de sus acciones. Creo que vamos a pasar un poquito de esto rápido porque queremos dejar tiempo para preguntas y respuestas. Algunas herramientas y recursos. ¿Podemos hablar de algunas de estas cosas? Del uso por ejemplo, Canvas, como mencionamos. Creo que todos hemos tenido una oportunidad de usar eso este año, que ha sido un año terrible. La aplicación para padres y madres es de mucha ayuda también. Y vamos a poner un enlace en la charla uh, para estos recursos, si es que ustedes no están familiarizados. Y hay videos que les enseñan cómo utilizar esta aplicación. La comunicación a través de esas aplicaciones es muy útil. Hay cosas ahí también que les van a ayudar a aprender cosas de la escuela y aprender cosas de otros padres. Con la escuela secundaria es importante comunicarse con el maestro antes de cualquier cosa. Y entonces va a ser bien importante que ustedes mantengan esa comunicación porque entonces los maestros van a ver cosas que ustedes quizás ya no van a poder ver cuando los niños regresen a clases en persona. Y de nuevo, la otra cosa de la que queremos hablar es de que, como con cualquier otra cosa, ustedes no van a ir a hablar siempre por sus hijos. Ustedes van a animarlos y enseñarles a cómo hablar por sí mismos directamente con sus maestros. Porque es bueno que ellos aprendan cómo hablar con sus maestros. Entonces, lo que podemos hacer con ellos es practicar. Yo hice eso con mi hija y finalmente lo hizo. Y es algo de lo cual quería yo hablar. Quiero parar de compartir mi pantalla aquí por un momento y, y ver si nuestros padres y madres tienen algo que añadir. Sí, solo quiero añadir algo con respecto a lo que Susan dijo, con lo de practicar, porque practicar es una cosa que ayuda muchísimo. Yo hice eso con mi hija y repasábamos los pasos. Uh, um, por ejemplo, si le habían dado una nota, le decía, has mandado un correo, te respondieron. Cositas como esas.
es esa cuestión de darles independencia, de hacer crecer su independencia, lo cual se hace a través de la comunicación con nuestros estudiantes. Por ejemplo, yo le decía a mi hija, pretende que yo soy tu maestra, ¿qué me dirías a mí? Y tú les enseñas cómo hacerlo, porque eso hace las cosas mucho más fáciles. Mi hija en el 7º grado se comunica mucho mejor de lo que solía hacerlo, porque nosotros practicamos. Es difícil cuando vas a la misma escuela donde tu madre es maestra, porque todo el mundo sabe que tú eres la hija de la maestra y todos los estudiantes piensan, oh, sí, es porque es la maestra. Y, y la verdad es que no es así. A veces es más difícil. Yo soy más dura con mi propia hija que con los otros estudiantes. Entonces, practicar ciertas cosas con ellas es mucho más fácil. Toma 5 minutos para que así cuando van a la escuela tengan un poquito más de confianza en sí mismos sobre cómo actuar y cómo defender sus propios, y hablar sobre lo que necesitan. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que enseñarles a que se defiendan y a que hablen por sí mismos es algo que yo aprendí como madre trabajando en la misma escuela donde mi hija iba o donde mi hija va. Y yo trataba de mantener esa separación, diciéndole que ella tenía que hablar con sus maestros directamente, pero eso es una cosa que he notado mucho, que nuestros estudiantes de secundaria no saben cómo hablar con sus maestros. A veces le digo a los niños a los que ayudo, bueno, vamos a escribirle un mensaje a tu maestro. Y entonces tuvimos que repasar oración por oración, paso a paso, saludo, el texto, despedida, todas esas cosas son esenciales para los niños de saber cómo hacer para poder comunicarse con sus maestros. Yo, por ejemplo, le pregunté al maestro de mi hijo sobre una mala calificación que salió y, y luego la maestra me dijo, yo ya hablé de esto con tu hijo y le mandé un correo electrónico, pero no me ha respondido. Entonces, yo tuve que quitarme salir de ese papel de madre en ese momento. A veces es difícil, pero la idea es que pues nuestros hijos aprendan directamente a comunicarse con sus maestros y a responder en la manera apropiada. Sí, eso me recuerda a lo que Laura estaba diciendo sobre las consecuencias naturales. Yo tengo hijas y son más emocionales, o mejor dicho, parecen expresar sus emociones de una manera más grande. Y muchas veces lo que, lo que yo escuchaba de ellas era, no estoy cansada o eso no funciona, sino que oía como llantos y drama. Y entonces yo tenía que calmarlas, sentarme con ellas, tratar de esperar a que le pasaran ese momento emocional. Pero algunos niños no expresan eso. Eh, si ustedes recuerdan cuál fue su experiencia cuando tuvieron esa edad, con mis hijas, cuando las cosas se sentían como que eran el fin del mundo, no solo tenía yo que decirles que no era el final del mundo, pero tenía que decirles, yo sé que se siente como que es el final del mundo. Y eso siempre nos ayudó mucho en nuestras conversaciones. Acabo de poner en la charla los enlaces para los videos de Canvas y sé que esta información está también en, el, en la página web del distrito. Um,
Si hay alguna pregunta que no hemos respondido, para no tener que repasar todos los comentarios y preguntas en la charla, si hay alguien, si hay algo que no hemos respondido y quieren que lo hagamos en este momento, pueden mencionarlo en este momento. Susan, ¿puedo añadir una cosa más para aquellos padres nuevos? No se les olvide ah, buscar todos los grupos de padres y madres disponibles. No es que tengan que unirse a todos los grupos y ir a todas las reuniones, pero en lo que puedan, traten de familiarizarse con los grupos de padres, porque eso les ayuda a saber que otros padres y madres están teniendo la misma experiencia y eso les ayuda también a poder crear estrategias juntos. Eso me ayudó a mí. Aparte de las cosas que ya compartí, yo definitivamente les aconsejaría que hagan eso para encontrar esas conexiones. Me gusta todo lo que se compartió esta noche y estoy totalmente de acuerdo. Y trato de practicar estas cosas, pero cada niño o niña es distinto y a veces, pues las experiencias son simple y sencillamente diferentes. Siempre, todos pasamos por estas etapas y en el portal de padres, lo que empecé a hacer hace unos años, que me ayudó mucho, es que los niños saben que yo voy a recibir un, un email cada viernes para ver qué calificaciones están sacando. Entonces yo les digo a ellos, asegúrense de ver de saber cuáles son sus calificaciones el jueves, hablen con sus maestros si es necesario, para que así no se sorprendan el viernes cuando yo reciba mi correo. Porque a veces sacan una mala calificación y me dicen, oh no, esa no va a ser la calificación final. Entonces eso es importante. Um, Todo eso es un proceso de aprendizaje en la etapa en que mis hijos se encuentran. Ellos saben que tienen que crecer, saben que una calificación solamente es un símbolo de su conocimiento a cierto momento, pero que es importante eh, asegurarnos que ellos se sientan responsables de sus propias calificaciones. Y los maestros también necesitan saber que a los estudiantes les interesan sus calificaciones. Me encanta que nos recordaste de eso, sobre unirnos a los grupos de padres y madres. Creo que también es importante ofrecernos como voluntarios si podemos. Y si a sus hijos les gusta que ustedes hagan trabajo voluntariado, quizá ellos no quieran necesariamente que estén ustedes en el plantel escolar, a veces quizás no quieran que sea así. Algunas veces les da un poquito de vergüenza que estén ustedes trabajando como voluntarios en la escuela, así es que eso es algo que tenemos que recordar. Yo todavía voy y hago voluntariado en el plantel de la escuela, pero para mí, por ejemplo, mis hijos no querían que fuera yo a las excursiones, pero podía ir como chaperona a los bailes. Pero también, si ellos dicen, oh, no, 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 por favor, no hagas eso no significa que vamos a necesariamente a obedecer eso. Pero la idea es involucrarnos en cualquier forma en que podamos en las actividades escolares. Son casi las 8:30, entonces he puesto los enlaces en la charla y voy a mandarles un correo electrónico mañana con la grabación y con todos los recursos y herramientas que hemos compartido. ¿Alguna pregunta, alguna última pregunta o algún otro último comentario? Si alguien tiene algo que
decir o si necesitan clarificación en algo de lo que hemos mencionado. Ok. Y tengan confianza, mándennos un correo electrónico si tienen alguna pregunta, si surge alguna pregunta después. Y sepan que ese es un año raro, pero normalmente en la escuela secundaria tiene eventos para que los niños se conozcan en el verano antes de comenzar el año. Espero que podamos tener algunos de esos eventos antes de que comience la escuela. Pero de nuevo, normalmente los niños se conocen antes de comenzar la escuela. Pero ahora lo único que hemos hecho son algunas visitas virtuales. Pero lo que vamos a hacer es que les vamos a comunicar algunas ideas sobre cosas que pueden hacer antes de que comience el año. Y pues ojalá que puedan hacer algunas de esas cosas. Y la escuela secundaria es divertida. La escuela secundaria, uh, uh, aunque quizás los hemos asustado un poquito hoy, la escuela secundaria es divertida y es interesante y espero que ustedes y sus estudiantes disfruten esta etapa escolar. Sí, alguien comentó que una cosa que se aprende es que los niños aprenden que son personas en esa edad. Uno de mis hijos me dice, uh, uno de mis hijos me dijo antes de comenzar esta sesión, parece que no te pusiste muy bien el maquillaje y tu cabello está un poquito mal peinado. Entonces recuerden eso, que tenemos que apreciar los regalos de honestidad que nuestros hijos traen a nuestras vidas. Y la verdad que a veces nos dicen sin ningún tipo de vergüenza y con toda sinceridad. Gracias a Jeff, a Ada por la interpretación, a Nia, a la señorita maestra Tovar, a todos ustedes, a la maestra Milnes, a todos ustedes por tomar el tiempo de estar con nosotros. Esta sesión ha sido divertida. Gracias.